Lo has sentido, ¿verdad? La soledad de ser diferente, el malestar de ver lo que otros no ven. Schopenhauer lo anticipó. Él vio el aislamiento de la inteligencia mucho antes que tú. Hombres como tú, como Lucas, naufragan en un océano de superficialidad. Buscan un alivio, una salida, pero solo encuentran un espejismo. Lucas siempre buscó consuelo en los placeres. Después de un día agotador, regresaba a su hogar, buscando olvidar, intentando borrar sus preocupaciones. Vino y drogas, dos amantes engañosas que le ofrecieron una ilusión de libertad. Sintiéndose como en una nube, todo lo que le rodeaba se desvanecía, por unas horas. Pero, ¿qué es el placer, sino un velo que oculta el sufrimiento? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que esto es lo que necesitas? Pero, como Lucas, el alivio se torna en necesidad. Hay un precio por la fuga, y el cobro es implacable. Cada trago, cada dosis, le hablaba en susurros de libertad. Pero con cada susurro su voluntad se quebraba, hasta que, al final, ya no era él quien controlaba sus decisiones. La dependencia se convirtió en su sombra, un eco de sus dudas y miedos. Schopenhauer diría que Lucas se convirtió en víctima de su propia voluntad. El deseo nunca es saciado, es un monstruo insaciable que exige más, siempre más. El dolor que intentaba silenciar solo se multiplicaba. ¿Qué hay detrás de la búsqueda del placer? ¿Acaso es un anhelo de conexión o una huida de la realidad? Lucas, como muchos, se enfrentó a la amarga verdad. Su dependencia no era un escape, sino una prisión dorada. Una noche, en un encuentro con amigos, la mirada de su amigo Carlos cambió todo. La compasión en sus ojos era un espejo que reflejaba la dura verdad. No puedes huir de lo que eres, estás escapando de ti mismo. Aquellas palabras resonaron como un trueno en su mente. La verdad es que Lucas estaba huyendo de su propia sombra, de los vacíos y temores que intentaba llenar con sustancias. Aquel momento fue un despertar brutal. ¿Cómo había llegado a este punto? Cada nuevo miedo, cada nueva preocupación se apilaban como ladrillos en su alma. Decidió luchar. Había tomado la decisión de enfrentar la oscuridad en vez de huir de ella. La liberación de la dependencia no fue un camino fácil. Lucas comenzó a buscar ayuda, a meditar, a correr. Cada paso era una batalla, un enfrentamiento con el lado más oscuro de sí mismo. La verdad que antes ignoraba emergió. No hay consuelo en el exterior, porque la paz se encuentra en la aceptación de quienes somos. En la lucha diaria por entenderse a uno mismo, Lucas empezó a descubrir el verdadero significado de la libertad. Con el tiempo encontró un nuevo propósito. Su vida ya no dependía de sustancias. En los momentos de soledad, descubrió que no estaba solo, sino que estaba con él mismo. Entendió que la verdadera libertad no radica en huir del dolor, sino en aprender a convivir con él. Schopenhauer dejó claro que la soledad no es ausencia de compañía, sino presencia de uno mismo. Lucas se redescubría, su vida adquiría un nuevo significado. La búsqueda del sentido interno era un viaje más profundo que cualquier placer efímero. Así, como Lucas, muchos hombres se encuentran en el abismo de la superficialidad. Es un camino solitario, pero no estás roto, solo eres más consciente de lo que el mundo prefiere olvidar. La verdadera profundidad incomoda, y por eso te rechazan. No es personal, es existencial. Así que abraza tu soledad, no la veas como un castigo, es tu libertad. Recuerda, el precio de despertar en un mundo que prefiere dormir es alto, pero la recompensa es la vida misma. Lucas se encontraba en un punto de inflexión. Cada día que pasaba sin recurrir a sus viejas costumbres, se sentía más fuerte, más claro. El ruido de su mente, antes ensordecedor, comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para un nuevo tipo de diálogo. Aprendió a escuchar sus pensamientos, a no juzgarlos, sino a comprenderlos. Aquello que antes lo ataba se transformó en un campo fértil para el autoconocimiento. La sociedad te enseña a buscar gratificaciones inmediatas, pero el verdadero viaje es el que ocurre en tu interior. Lucas había visto cómo sus colegas se ahogaban en placeres efímeros, como si fueran salvavidas en un mar de confusión. Pero él, ahora, estaba decidido a nadar contra la corriente. Comprendió que la felicidad no se encontraba en lo externo,
sino en la aceptación y la transformación personal. Fue un proceso arduo, lleno de retrocesos y avances. Había días en que la sombra del pasado intentaba arrastrarlo de nuevo a las profundidades. En esos momentos recordaba las palabras de Carlos: no puedes huir de lo que eres, y así se enfrentaba a sus monstruos. Era un guerrero en un campo de batalla interno, y cada pequeño triunfo se sentía como una victoria monumental. Lucas empezó a compartir su historia. Descubrió que otros también sufrían, que no eran los únicos atrapados en la red de la dependencia y la insatisfacción. Al abrirse, encontró una comunidad, un espacio donde la vulnerabilidad no era débil, sino una fortaleza. Sus experiencias resonaban con otros, creando una conexión genuina que trascendía lo superficial. La autenticidad se convirtió en su nuevo mantra. A través de la terapia, los grupos de apoyo y la autoexploración, Lucas llegó a ver su vida como un lienzo en blanco. Cada día era una oportunidad para pintar algo nuevo, para rediseñarse. Comprendía que el sufrimiento tenía un propósito, que cada herida llevaba consigo una lección. Aquello que una vez consideró su mayor debilidad se transformó en su fuerza más poderosa. El tiempo pasó y con él, Lucas se transformó. Empezó a apreciar las pequeñas cosas: el sabor del café por la mañana, el calor del sol en su piel, el canto de los pájaros. Comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en experiencias extremas, sino en la belleza de lo cotidiano. La vida comenzaba a adquirir un sabor auténtico, un matiz que nunca había conocido antes. La libertad se sentía como un susurro constante, recordándole que cada día era un nuevo comienzo. En su propia metamorfosis, Lucas se convirtió en un faro para otros. Ya no era solo un hombre tratando de encontrar su camino. Ahora era un guía. Una voz que resonaba con aquellos que aún estaban atrapados en sus sombras. Compartía su viaje sin filtros, sin miedo al juicio. Cada historia que contaba era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. En una de estas charlas, un joven se acercó a él con lágrimas en los ojos. «No sé cómo seguir», dijo, su voz temblando. Lucas solo pudo recordar su propio dolor, la desesperanza que sentía en el fondo de su ser. Se inclinó hacia adelante y le dijo: «No estás solo. La lucha es parte del viaje. Tienes que aprender a caminar en la oscuridad antes de encontrar la luz». Esa conexión lo llenó de propósito. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza no radica en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontar cada desafío con coraje. La vida es una serie de lecciones, un viaje hacia el autodescubrimiento. En cada tropiezo, Lucas encontraba sabiduría. En cada caída, fuerza renovada. Era un ciclo interminable, un vaivén entre la lucha y la liberación. Comprendía que el dolor y la alegría eran dos caras de la misma moneda. Aprendió a abrazar la complejidad de su existencia, a aceptar que la vida no era un camino recto, sino un laberinto lleno de giros inesperados. La narrativa que había construido se convirtió en una fuente de poder, un testimonio de su resiliencia y de su capacidad para transformar la adversidad en crecimiento. Y así, Lucas continuó su viaje, no como un hombre que había superado sus demonios, sino como uno que había aprendido a coexistir con ellos. La verdadera lucha no era contra las sustancias o los placeres efímeros, sino contra las sombras que habitaban su mente. En esta comprensión, encontró su libertad. Con el tiempo, la soledad se desvaneció. No porque estuviera rodeado de gente, sino porque finalmente había aprendido a estar en paz consigo mismo. La vida, con todas sus imperfecciones, se convirtió en un lienzo vibrante, lleno de colores que antes no podía ver, y cada día, al despertar, se agradecía por el regalo de la vida, por la oportunidad de seguir creciendo, aprendiendo y amando.